Y vamos a retomar con también nuestra enseñanza de las jornadas. Esta es la jornada número 37, ¿verdad? Seguimos en la 37. Nos di una parte hace como 20 días, ¿no? Y vamos a ir a Números 33, versículo 44. Números 33, versículo 44. Jornada 38, ¿verdad? Sí. ¿37 o 38? 37. Bueno, vamos a Números 33, 44, y dice así: salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea ministrada en esta hora, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que tú seas con ellos, y por los que no pudieron venir, Señor, también oramos, Señor, para que tú los ayudes, Señor, para que podamos reunirnos este día también, Padre, que es importante para ti, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, nos has ayudado, y gracias por cada uno de los que llegamos a esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Emily, ¿puedes poner el mapa? A ver si lo tenemos ahí. Y para que ustedes vean hasta dónde van esa. Si ustedes notan, ahí dice Ije Abarim, de Salmona, Punón, hasta la esquina, ya se me olvidó mi láser. Y abajito donde dice Moab, está Zoar, pero abajito está Ije Abarim. Entonces, si ustedes notan, desde aquí, desde Ramesés salieron y ya van hasta allá, ya casi están para entrar a la tierra prometida. Y entonces, esta es la jornada número 37 o 38. ¿7? Bueno, ok, entonces, en esta jornada, en Ije Abarim están ellos ahí para entrar, pero si notan ustedes algo que les decía a nuestros hermanos en Oaxaca cuando estuvimos estudiando esto, es de que notan toda la área verde y todo lo amarillo, podríamos decir. Todo lo amarillo es desierto y todo lo verde es ya donde hay vegetación. Entonces, donde Dios los iba a llevar es a Canaán, donde hay tierra, donde es una tierra que fluye leche y miel, una tierra que da mucho fruto. ¿Se acuerdan que ellos, cuando fueron a espiar, a reconocer la tierra, dice que entre dos cargaban un racimo de uvas, ¿no? Esta palabra Ije Abarim es una palabra compuesta, es Ije y es Abarim. Juntas significan ruinas de los vados, o más bien ruinas de las regiones más allá. Ruinas de las regiones más allá. Esta jornada de Ije Abarim es un paso avanzado de Obot, porque ellos llegaron a Obot y se acuerdan de lo que aprendimos en Obot, y entonces ahora nos coloca en la verdadera posición donde ellos están al borde de la tierra prometida. Entonces, Ije Abarim significa algo más avanzado que Obot. Significa haber aprendido de la lección del odre. ¿Se acuerdan cuando hablamos del odre viejo y del odre nuevo? Y dijo Dios, Jesús dijo que no se pone vino en nuevo en odres viejos, sino que es vino nuevo con odres viejos. Entonces, eso significa ya no confiar más en lo natural, sino dependemos del Señor y contamos con lo nuevo. O sea, tenemos que entender, hermanos, también la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todo lo que nosotros tenemos que aprender en la vida de la iglesia es de que no traemos nada viejo para pegar con lo nuevo aquí. A veces nosotros pensamos que ya tuve muchas experiencias y eso, no. Es que lo que cuenta aquí es en Cristo.
es que creo que ya soy un poco paciente y me falta un poquito que sea amable. No, aquí es todo nuevo, o sea, toda la vida que vamos a vivir es la vida de Cristo. Por eso, por eso dice que no se pone vino nuevo en odres viejos, no se puede llevar, no puede haber una mezcla. Entonces, la palabra, ahora les dije que la palabra Ije Abarín es una palabra compuesta, son dos palabras. La palabra Abarín viene de la misma raíz de la palabra Abrona. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Abrona? Y Abrona dijimos que quiere decir cruce, un paso, un pasar más allá. O sea que por supuesto cuando cruzas algo es que pasas más allá. Entonces la palabra también Hebreos, cuando nosotros tenemos una epístola que se llama Hebreos, esa palabra significa cruzador o pasador o paso, ¿no? Hebreos es también lo que significa la palabra Éufrates, Abrona, Abarín, todas tienen la misma raíz y significan las regiones del más allá. Ije Abarín es como decir ser traído al punto de cruzar a las regiones del más allá. Si ustedes notan el mapa aquí, se van a dar cuenta que ellos ya están a punto de ir a dar un paso más a la tierra, pero viene cosas bien importantes aquí que tenemos que ver, porque aquí es como que aplicando a nosotros, la iglesia, quizás estábamos acostumbrados a vivir en la carne, en lo natural, pero llega un momento en que maduramos para vivir en la vida espiritual. El hermano Toño Junco de Chimalpa, él decía un punto bien importante el domingo, y eso me ha hecho meditar, ¿no? Y él decía que, porque nosotros hemos dicho, tórnate al Espíritu, ¿no? Tórnate al Espíritu. Pero él dice, pero es que tornarse, pero es mejor vivir en el Espíritu que estarse tornando, decía, porque tornarse es porque te saliste y tienes que regresar otra vez. Lo importante es que vivas todo el tiempo en el Espíritu. O sea, llega un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que ya vivir en la vida espiritual. Ya, porque son cosas, ya tiene que ver algo sobrenatural. Y ya eso no debe ser desconocido por nosotros. Ahora, como iglesia, debemos saber lo que es andar en el Espíritu. A eso nos lleva esta jornada, porque ¿se acuerdan? Esto significa o implica nuestra vida, Ramesés, Sukkot, Etán, todas esas jornadas implican nuestros inicios como cristianos. Pero toda esa experiencia, por eso hemos dicho que Dios nos da 70 y 80 años, dice la Biblia que 70 lo más robustos, 80 años, todo ese tiempo nos da Dios para que Él crezca en nosotros, para que nosotros maduremos, para que nosotros seamos perfeccionados. Pero lleva tiempo, pues, pero ya un momento, fíjense cómo es nuestra salvación. Llega un momento en que ya sabemos que ya no debemos de andar en la carne, no nos tienen que estar diciendo. Y eso es bonito. No tienen que estar diciendo que usted tiene que orar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que reunirse. Usted mismo toma la responsabilidad porque ya sabe que eso es el vivir en el Espíritu. Pero no solamente esos días, sino que todo el tiempo. Por eso Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya también a esta jornada, ya se sabe lo que es discernir entre el bien y el mal. Ya se sabe también cómo enfrentar al enemigo. Ahora la iglesia está preparada, pero es cuando llega ahí. Si ustedes notan el domingo, cómo tratamos un asunto aquí, ¿no? Y no es de que fuimos y todos vamos a imponer mano y vamos a reprender, no, allá no, porque así no se pelea. O sea, si nosotros vamos ahí, esas cosas nos pueden avergonzar. Por eso reconocemos que el único autoridad, el único que es sí, la autoridad. Así Dios me mostró a mí un tiempo la autoridad. Él es la máxima autoridad, Él es el único que puede hacer que huyan todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero en un inicio no fue así, porque ahora conforme íbamos avanzando, llegamos a otra jornada que se llama Etzion Geber. ¿Se acuerdan de esa jornada? ¿Dónde está Etzion Geber?
hasta acá donde dice Madián, ¿sí notan? Elad y Etzion Geber. Ahí ellos tuvieron la revelación de cómo sería la guerra. Pero ahora ya empieza lo serio. O sea, a estas alturas, fíjense que Dios no nos manda a la guerra sin que nosotros estemos preparados. Él quiere que nosotros estemos preparados. Por eso nuestra salvación, vamos avanzando, vamos madurando, vamos llegando a ese nivel donde nosotros podemos estar ya preparados para la batalla, ¿no? Porque ahora sí empieza la batalla. ¿Por qué Dios a veces usa al pueblo de Dios para la batalla? Porque llega el colmo, llega la maldad, la iniquidad, llega hasta su presencia. Y es cuando Él actúa, pero actúa por medio de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús ya venció al enemigo, ya venció al diablo, pero Él quiere que la iglesia lo ponga por el estrado de sus pies. Pero ese momento todavía no llega porque no llegamos nosotros a ese nivel, pero cuando llegamos, entonces el enemigo es derrotado, ¿no? Pero usa a nosotros, es lo que Dios quiere. Si Él quisiera en un instante, termina con el enemigo, pero Él quiere que nosotros aprendamos a cómo se derrota, ¿no? Entonces, Abarín quiere decir regiones del más allá. Entonces, aquí Israel, el pueblo de Israel llega a ese lugar que es una frontera, y es en la frontera de Moab, si notan. Ahí está Zoar, pero ahí está Ije-Abarín, y ya está en la frontera de entrar a Moab, porque Moab también tiene que ver, es parte de la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí es donde ya está la resistencia. Más adelantito vamos a dar cuenta que ya hay resistencia, hay enemigos ahí en esa zona. Pero para nosotros es algo espiritual, pues. Entonces ellos van a comenzar a pelear, pero no van a pelear con seres espirituales si están todavía en lo natural. Es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como iglesia. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Juan 3:6? Es un versículo que nosotros sabemos. Dice que lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros los cristianos nacimos del espíritu. Entonces, es verdad que en el inicio todavía seguimos en lo natural, pero Dios no quiere que todo el tiempo estemos en lo natural. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos seguimos siendo personas naturales y no vivimos en lo espiritual, no aprendemos a vivir en lo espiritual? Miren lo que dice Segunda de Corintios 2, Primera a los Corintios 2:14. Y ahí dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso esta caminata de las jornadas, cada experiencia, cada estación, nos va a ayudar a nosotros a que lleguemos a percibir las cosas que son del Espíritu. Porque dice que el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No muchos tenemos discernimiento espiritual. No sabemos por qué está pasando. Tenemos que saber por qué está pasando. Cada experiencia de nuestra vida tenemos que saber qué está pasando. Por ejemplo, el domingo por lo menos ya entendimos que las cosas tienen que pasar porque es la voluntad de Dios, es la soberanía de Él. Pero en medio de eso podemos ser gozosos, podemos orar sin cesar, podemos dar gracias a Dios, ¿no? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. No entiende qué es eso de ser guiado por el Espíritu. A veces les digo a los hermanos, hermano, no sé qué hacer, déjate guiar por el Espíritu. Dicen, pero ¿cómo es eso? Es que falta madurez. Entonces, necesitamos estar en Dios para que Él nos guíe a la madurez, ¿no? Y algunos dicen, ¿qué es eso de andar en el Espíritu? ¿Qué es eso de discernir los espíritus? ¿Qué es eso de luchar en espíritu? El hombre natural no entiende eso. Entonces, mientras se viva una vida solamente natural, no vamos a entender lo que Dios quiere. Pero después de lecciones, después de jornadas, después de varias estaciones, después de varias enseñanzas, de aprendizajes, entonces somos trasladados de lo natural a lo espiritual.
el apóstol Pablo era uno de los que decía que, mire, cómo era al hablar de él. Dice que el Señor se le apareció y le enseñó. Y le dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque Jesús no mencionó esa palabra en los evangelios, pero Pablo llegó a decir esas palabras. ¿Será que Jesús vino físicamente a él? Le dijo, él lo recibió en el Espíritu. También él también dice, llegó a decir que él servía a Dios en su espíritu. Y se dan cuenta, hermanos, que nosotros al no tener esa madurez, ese discernimiento, casi no hay mucho de ese hablar en nosotros. No hay mucho de ese hablar entre nosotros. Pero nosotros, mientras vamos siendo trasladados de lo natural a lo espiritual, nosotros vamos siendo refinados en el espíritu, sensibles. ¿Se acuerdan de otro hombre, de Ananías? Dice que el ángel le habló en sueños, ¿no? Y dice, vete a la calle derecha, ¿no? Y vas a orar por un tal Saulo, ¿no? Y él hablaba con Dios. Había otro evangelista, Felipe, que iba en el camino, ¿no? Y fue arrebatado por el Espíritu. Son experiencias espirituales. Una vez le dije a los hermanos, ¿qué creen ustedes que yo tenía deseos de comer? ¿Se acuerdan que les he contado eso? Que decía que quería unos tacos, pero yo estaba consciente que nada más traía lo que alcanzaba para un taco. Y dije, pues nomás alcanza para un taco, pero yo decía en mi corazón, si yo tuviera para 3 taquitos y un refresco, ¿no? Porque a veces lo que uno come, 3 taquitos, bueno, cuando de tortilla más grande, pues chiquititos, ¿no? ¿Verdad? No se llena uno, pero por lo menos grande, y dice uno, yo decía eso, ¿no? Y ya cuando fui a ordenar a la taquería, y eso iba pensando en el camino. Y además le dije al taquero, le dije, ¿sabes qué? Dame un taco. Pero cuando busqué en mi bolsa el dinero, sentí otros billetes ahí. Y saqué el dinero y precisamente fue lo de los 3 tacos y del refresco. La bebida, pues. Nada más fue para eso y fue algo, me sorprendió eso. O sea, dije, ¿cómo lo que hace Dios, no? Y otro hermano decía, hubieras pensado en unos 10 tacos. Pero es que no, es que Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque yo decía, con 3 taquitos y una bebida, estoy más que satisfecho, ¿no? Pero fue una experiencia sobrenatural ahí. Y algunos, como no tienen esa experiencia, dicen, el hermano creo que nomás está, ¿cómo se dice eso? ¿Verdad? Delirando, está inventando, ¿no? Pero hermano, cuando es que son experiencias naturales, ¿cómo este hombre cómo Lucas pudo escribir que Felipe iba caminando y había y en otro lado venía un hombre sobre su carro? ¿Se acuerdan en Hechos? Un etíope, dice. Entonces, ¿qué hizo Dios? Arrebató a Felipe y lo llevó ahí. Y ya cuando fue bautizado el etíope, terminó su misión, dice que otra vez lo arrebataron. O sea, son experiencias. Pablo también también dijo en otra ocasión, no estoy con ustedes, pero estoy en el Espíritu. O sea, es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros experimentemos, pero es ¿por qué nosotros no tenemos esa experiencia? Porque no hemos madurado. Porque lo que Dios nos quiere es que nosotros peleemos nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, dice. Amén. Entonces, pero Dios sabe, pues, porque Él quiere que nosotros lleguemos a diferenciar entre lo natural y lo espiritual. Al principio, cuando iniciamos nosotros, no tenemos discernimiento, porque a veces pensamos que todos los grupos tienen la verdad. Y uno piensa que aún la doctrina está bien, como pareciera que ellos están bien, pero ya cuando uno ha madurado un poco, sabe que ellos no están en lo correcto, ¿no? Entonces, tenemos, hermano, que entender a Dios, porque Él quiere que nosotros vayamos al plano espiritual.
Y en el plano espiritual, fíjense que uno ya no juega. Y Dios sabe, uno se entrena jugando. Cuando uno inicia la vida cristiana, uno inicia jugando. No toma con seriedad las cosas de Dios. Así son todos nosotros, somos todos nosotros. Es tan fácil decir no voy y ya uno. Pero llega un momento, en que uno ya no es así. Pero si se dan cuenta, ¿cómo son los niños? Por ejemplo, los niños chiquitos juegan con cosas que en un tiempo después se hace realidad. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito, como su papá es arquitecto, entonces él le gusta, ve a su papá y él ahorita tiene su excavadora, su volteo, ¿no? Así juega él. Y yo sé que ese niño un día, como su papá es arquitecto, puede ser que un día puede estar manejando todas esas maquinarias, ¿no? ¿Qué otra cosa juegan los niños? ¿Ustedes alguna vez jugaron algo y ya de grande se hizo realidad eso? No, o sea, muchas cosas que juegan los niños. Yo he conocido a los niños de chiquitos, están en eso y ya cuando tan grandes se vuelve realidad. Y están jugando, ¿no? Pues creo que todos jugamos al papá y a la mamá en algún momento, ¿no? Y eso se volvió realidad también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay niñas que juegan haciendo comidita, ¿no? Las niñas dicen, de una sobrinita me lleva, dice, te hice un café, un atole, y lleva, y ahí está uno jugando también con ellos. Y más o menos así hace Dios con nosotros. Pero mientras uno va, y aún eso es un entrenamiento, porque nada se le escapa a Dios, ¿no? Entonces, pero fíjense que Dios no nos va a dejar enfrentar a un terrible gigante, porque ¿qué es lo que se le mostró en Ezión Geber? Gigantes, ¿no? Y ya acá en la jornada de Abarín, de Ige Abarín, en esa jornada ya adelantito están los gigantes, ya es una lucha real, ¿no? Pero se dan cuenta, así como Dios cuidó al pueblo de Israel, Él es fiel y no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Fíjense que cada vez que nosotros vivimos como iglesia hay una lucha terrible en los aires. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos nosotros que mejor ya no voy, porque es lo más fácil, ¿no? Pero ¿cómo se trasladan esas luchas en lo terrenal? Pues hay problemas en la familia, en la pareja, con los hijos, surge algún imprevisto, ¿no? Y es que hay una lucha espiritual y uno tiene que aprender a discernir. ¿No les ha pasado que casualmente en los días de reunión como que hay más luchas, hay problemas, hay situaciones? Otros días está tranquilo, pero cada vez que nosotros vamos a reunirnos como iglesia, viene eso. Es más, viene un cansancio. Es más, estando uno aquí en la reunión, se le va a uno, se duerme uno. Ahorita que estoy hablando delante de ustedes no me da sueño, pero cuando he estado allá sí me da sueño. Una vez me cacharon y le dije, no, estoy viendo que va una hormiguita aquí. Y uno se pierde, es que hay lucha pues, pero Dios quiere que nosotros, hermano, discernamos, que tengamos discernimiento de espíritu, porque es lucha espiritual. Pero a medida que Él te va fortaleciendo, Él te va soltando situaciones en las cuales eres entrenado para probar lo que vas llegando a hacer en tu nueva creación. Porque, hermano, vamos a llegar a juzgar a los ángeles. Pero ¿cómo los vamos a juzgar si no tenemos experiencia? Si no tenemos discernimiento. Amén. Algunos dicen que a los pastores, a los líderes de la iglesia le llegan pruebas más fuertes, pero no es por posición, sino conforme la madurez, porque yo puedo funcionar como pastor y ser inmaduro. O sea, no es la posición, sino que
la experiencia que uno, la madurez que uno va adquiriendo. Amén. Usted no necesita ser pastor para tener madurez. O sea, usted está ahí y usted es un hermano que está, si se está dejando, Dios lo va perfeccionando, lo va trasladando de lo natural a lo espiritual. Entonces, Ije Abarín representa como si fuera otra vez volver al pasado por Esión Geber, porque ahí tuvimos la revelación de los gigantes, pero ahora es una posición más avanzada aquí en esa jornada. Ahora ya no solo se entendió de lo de la lucha espiritual, sino que lo que hablamos y decimos y comentamos ya empezó a suceder, empezamos a experimentarlo. Porque Ije Abarín es estar a la orilla de la entrada, es la región del más allá. Miren, hermano, lo que Dios quiere es que cada día avancemos, vayamos más allá. No tenemos que conformarnos en quedarnos. Miren, ¿se acuerdan que les he dicho que aún las reuniones pasadas, por ejemplo el domingo, Dios nos dio algo bonito? Pero no quedarnos ahí. Hay que estar dispuestos a aprender otra experiencia, porque cada reunión Él trae otra experiencia, pero estar dispuestos, no quedarnos con eso. Está bien, lo recibimos, gracias a Dios, pero ahora estar esperando lo que viene, porque todos los días son nuevas sus misericordias. Amén. Entonces, hermano, dijimos que tenemos que empezar a movernos ya no en lo natural. Ya aprendimos de los odres. El odre viejo no sirve para el vino nuevo, porque todo tiene que ser nuevo. Por eso, no debemos tomar algo de nuestra vida natural y ponerlo en la vida espiritual. Todo tiene que ser espiritual, todo nuevo, amén. Entonces, aquí ya estamos en la orilla, ya no hay más desierto. Vamos a poner el mapa otra vez, Emily, y para que ustedes se den cuenta que ellos están a punto de entrar. Noten ahí está Ije Abarín, y de ahí empieza lo verde. Todo lo demás es desierto, está seco, no hay vida, pero ya ellos ya van a entrar al pasto verde. Allá hay pasto verde, hay frutas. ¿Se acuerdan que encontraron ellos? Se encontraron granadas, uvas, higos, ¿no? Se encuentran. Además Dios también dice que es una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Entonces, no solamente hay animalitos, ¿no? Entonces, ahora, fíjense que en ese lugar de Ije Abarín, algunos se quedaron ahí. Algunas tribus se quedaron ahí, ya no quisieron pasar. Y Dios no quiere eso, Dios lo dejó porque quiere que entendamos que no debemos de conformar con las cosas. Gracias a Dios por lo que nos dio, hay que anhelar lo que viene. Amén. Siempre tenemos que orar por lo que viene. Entonces la raíz Ije tiene otra connotación. Esa misma raíz significa ver, contemplar. Entonces ellos ya están viendo, de ahí de esa jornada ya están viendo todo lo que Dios les prometió en dar. Entonces esa raíz también, Ije, también significa círculo, montones, ruinas, miraderos, iniquidad, visitación. Bueno, abarca muchas cosas. Entonces, hermano, la palabra Ije, porque es una palabra compuesta, Ije Abarín, también es como especie de miradores. ¿Ustedes han ido a algún lugar donde está el mirador? ¿Qué se alcanza a observar? Todo. Entonces, es lo que es aquí, es este lugar. Entonces, ¿por qué dice que Ije es como una especie de miradores? Porque cuando llegamos a esta altura, a este nivel de madurez, empezamos a ver la realidad espiritual. Otra vez, les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan del criado de Eliseo? Dice que venían, ¿no?, los asirios a prender a Eliseo. Y Eliseo, ¿cómo estaba? Estaba tranquilo, porque era un hombre ejercitado en lo espiritual. Y dice que el criado, sin embargo, él no podía ver lo espiritual, no tenía la madurez. Entonces dice que se asustó de que muchos soldados venían a prender a su amo, a su señor.
Pero Eliseo le dice, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces él oró Eliseo para que Dios le abriera los ojos al criado. ¿Y qué vio? Dice que vio gente a caballo, o sea, había un ejército celestial guardando. Hermano, nosotros aquí en esta hora que estamos tocando el propósito de Dios, en esta reunión están los ángeles, no los alcanzamos a ver, porque es algo, porque si los vemos, lo primero que vamos a hacer es adorarlos y Dios no quiere eso. Pero que en el espíritu podamos discernir, hermano, que nos están guardando, porque recuerde que hubo una lucha espiritual antes. Entonces ellos están ahí, están guardando este lugar, están guardando a sus hijos, no meramente el lugar, sino que nosotros. Por eso cuando veníamos en el camino, a lo mejor ibas a chocar y algo pasó ahí, Dios te guardó. Iba a pasar algo, siempre, y tenemos que ver que aquí en esta jornada ya podemos ver la realidad de lo espiritual. Cuando empezamos a acostumbrarnos a la verdadera vida en el espíritu, dejamos de ser lo natural. Por eso Eliseo, él estaba tranquilo. Él sabía, ¿se acuerdan? Si era Eliseo el que hizo flotar el hacha, ¿se acuerdan? ¿O era Elías? Creo que era Eliseo, ¿no? Entonces estaba leyendo. O sea, ellos podían hacer, y a Elías, ¿no? Fue el que llevó al valle de los huesos, ¿no? Y cómo recibió, o sea, miren lo que Dios les muestra a ellos, porque son gente, y no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos que vivían en el Espíritu podían ver esa realidad espiritual. Y es mejor vivir en lo... Imagínate, hermano, que pudiéramos ver esto. O sea, nosotros lo creemos ya, ¿no? Gracias a Dios que lo creemos. Pero nosotros andamos y ¿qué? No pasa nada. Dios está conmigo. Y Dios está conmigo por los ángeles que están a mi alrededor, me guardan. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ver esa realidad espiritual, caminaríamos sin ningún temor. Pero como no, hermano, cuando no vemos esa realidad, vemos una mano que hace eso, ¿no? Y es una ropa o algo que está moviendo ahí, una lámina, ¿no? Y pensamos, ya tenemos miedo. El otro día tembló. ¿Dónde estaba usted cuando tembló? Yo estaba haciendo limpieza ahí y empezó a temblar y rápido, ¿no? Y uno tiene temor, pero si uno viera la realidad espiritual, sin ningún problema. Porque el salmista dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque sabemos, pues, pero como no sabemos, entonces, hermano, no hemos llegado como no hemos llegado a ese nivel de madurez, entonces no vemos lo que está pasando. Yo se los platico a ustedes que hay una lucha espiritual y ustedes a lo mejor dirán, ¿será o no será? No me estará cuenteando el hermano, pero es que de acuerdo a la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra seres espirituales en las regiones celestes, dice. Amén. Entonces, hermanos, ahora fíjense que esta palabra, ahora fíjense para qué Dios los lleva hasta allá. ¿Para qué Dios los lleva hasta allá? Porque Dios tiene que traer juicio a los pueblos. Porque esos lugares ya son habitados. Hay gente viviendo ya en esos lugares. Está el amorreo, el fereceo, el eteo. Ustedes han leído, ¿verdad? Todos los feos ahí, ¿no? Y entonces, como es gente fea en el sentido de que se están portando mal, pecando, ¿no? No le han dicho alguna vez, feo, qué feo eres, ¿no? No físicamente, sino que tu forma de ser, ¿no? Entonces, Dios tiene que traer juicio. ¿Y a quiénes usa para juzgar? A su pueblo. Por eso se va a juzgar a los ángeles. ¿Y quiénes los va a usar a Dios? La iglesia. Por eso nos hacen guerra a nosotros, amén. Entonces, hermanos, vamos a leer otros versículos para ir cerrando. Vamos a leer Deuteronomio 2, versículo 8.
Deuteronomio 2:8. Dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, porque ahí está Edom, ¿no? O sea, porque pasaron, ¿se acuerdan que Edom no les permitió pasar por su lugar? Entonces dice, nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. Dios dijo, no se metan con ellos, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elat y Etzión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab, versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Mire lo que Dios le dice, le da instrucciones. No molestes a los de Moab. Entonces dice, ni te empeñes con ellos en hacer guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Saben quiénes son los de Moab? Los hijos de Lot. Amén. Ahí, ¿se acuerdan de Lot que hubo incesto ahí? Y de esas dos hijas de Lot salieron los de Moab y los otros grupos que ahorita vamos a ver. Amén. Entonces dice, tomamos el camino del desierto de Moab y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra. Entonces se van a dar cuenta que la guerra no fue contra Moab, porque los moabitas eran como los primos de los hijos de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de quién era Lot? Era el sobrino de Abraham, ¿no? Era el sobrino de Abraham, entonces eran como primos, pues. Entonces, pero más adelante vamos a ver que los moabitas habían sido atrapados y vencidos por los amorreos. ¿Y quién eran esos amorreos? Eran gigantes, por Sehón y por Og. Ellos habían vencido a los moabitas. Entonces la guerra no era contra los moabitas, pero la guerra sí es contra los amorreos que estaban ocupando el lugar de los moabitas, ¿no? Entonces Dios le dice, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces recuerden que los de Moab son como primos de los hijos de Israel. Entonces ellos tienen que seguir adelante, porque tienen que cruzar el Jordán y entrar para poder entrar en Canaán. Entonces les decía que algunos de ellos se quedaron en el desierto. Si nos puede poner otra vez el mapa, se van a dar cuenta que ahí en vez de seguir todos juntos, se quedaron porque vieron la tierra, ¿no? Vieron la tierra y ahí está Ijeabarín, y ahí se quedaron algunos. En vez de, porque ahí está el río Jordán, ellos tenían que cruzar el río. Tenían que avanzar. O sea, nuestra vida cristiana no debemos, como les decía hace un momento, no debemos de conformarnos, sino que hay que avanzar, hay que avanzar hasta que Cristo sea formado totalmente en nosotros. Versículo 10 dice de Deuteronomio 2, ¿verdad? Estamos, ¿no? Versículo 10 de Deuteronomio. Dice que los emitas habitaron en ellas, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Está hablando de gigantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los gigantes? Son los Giborín. ¿Se acuerdan de esos que hablamos? De esa mezcla que Dios no quiere. Dice el 11, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. O sea, primero eran gigantes los que habían allí, luego los moabitas tomaron ese lugar, y después vinieron los amorreos y descendientes de los gigantes y volvieron y se lo quitaron. Y ahora viene Israel otra vez para recuperar de nuevo. Ahora sí, en el 12 dice, y en Seir habitaron ante los oreos o los oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Amén. Entonces se dan cuenta que es una guerra. Nuestra vida cristiana es una guerra, pero no es una guerra contra gente como nosotros, sino una guerra espiritual. Entonces
A nosotros Dios nos usa para desplazarlos, para sacarlos de ese lugar. Ahora, nosotros tenemos que saber que Dios es tan sabio que les decía que Él no nos mete a la guerra sin que nosotros estemos preparados. Por eso cuando viene la lucha no tenemos que quejarnos. Cuando somos probados no debemos de desesperarnos, porque el Dios de la guerra está con nosotros. Jehová varón de guerra, dice, Él está con nosotros. Pero pensamos nosotros que ya se acabó todo, ya no podemos y empezamos a quejarnos, y Él no quiere que las quejas. Antes de eso Él quiere que nosotros creamos en Él, digamos, Él está conmigo, Él va a vencer. Pero para eso se requiere de madurez, ¿no? Por supuesto. Entonces, dice Lucas que, vamos a poner Lucas 14, 28 al 32, y van a dar cuenta que Dios es tan sabio que, como les decía, no nos mete a la guerra sin antes prepararnos. Dice, pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, ese es Dios, pues. ¿Se acuerdan que un día él probó a Moisés? ¿Se acuerdan que dijo, voy a matar a todos esos israelitas porque ya me cansaron? ¿Se acuerdan que un día dijo eso? Y Moisés le dijo, ¿qué van a decir los demás de ti? No, él nomás, o sea, es un Dios que Él se propuso hacer algo y lo va a lograr. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra, porque dice que el que comenzó la buena en vosotros, la terminará, la perfeccionará. Entonces eso debemos de confiar. Por eso tenemos, cada vez vienen luchas, vienen pruebas y todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más de Dios, porque Él nos va a dar la salida. Él siempre está ahí, Él va con nosotros. Recuerden que nos dio una nube y una columna de fuego, columna de nube de día, columna de fuego de noche. O sea, Él está en las buenas y en las malas. No crean que en las buenas, no, Él solamente está en las buenas y en las malas no. Él está todo, en cualquier situación, Él está con nosotros. Por eso entendimos que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque Él está en todo momento, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que saber que nuestra vida va más allá. No debemos de conformarnos con ser salvos nada más, ya no vamos a ir al infierno, no, sino que tenemos que saber lo que significa que Dios nos hizo hombres. Por supuesto, cuando hablamos de hombres, estamos hablando de hombres y mujeres. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra misión como seres humanos. Entonces, hermano, porque como la creación que Él lo tuvo ahí, le falló. ¿Cuál es esa creación? ¿Cuál es la creación que se rebeló contra Él? No es el diablo. No dice que era hermoso el día que fue creado, pero se rebeló contra Dios. Entonces Dios nos hace a nosotros menos. Y por eso el salmista dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Lo has hecho inferior, dice. Que los ángeles, dice, pero lo coronaste de gloria, porque Dios nos quiere usar a nosotros para que Él sea vindicado, porque aquellos lo deshonraron, pero nosotros como hombres, seres inferiores, vamos a honrarlo. Amén. Entonces, hermanos, por eso que Satanás ve eso y se enoja, pero Dios está con nosotros. Amén. ¿Se acuerdan de Job? Job, en esa historia vemos que Satanás le pidió permiso a Dios para tentarlo, para probarlo, y Dios le dio permiso. Pero él sabía que Job iba a darle gloria a Dios, iba a honrarlo, y es lo que está esperando de nosotros. Entonces, ¿se da cuenta para qué usted fue creado? ¿Se da cuenta qué es lo que está pasando realmente? ¿Se da cuenta que tenemos espectadores espirituales que están mirando qué decisión vamos a tomar? Cada vez que decidimos por Dios, como dijo Josué,
mi casa y yo serviremos a Jehová. Cada vez que decidimos por Dios, el nombre de Dios es glorificado, el enemigo es avergonzado. Pero lo triste es cuando nosotros decidimos por hacernos uno con el enemigo, cualquier cosa que nos tienta, en vez de darle gloria, alabanza a Dios, nosotros nos quejamos, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que saber que fuimos creados para eso. Y Dios no quiere que actuemos solos para esta guerra. Él es el que pelea. Entonces, por eso les decía hace un momento que Jesús, Él venció como hombre. Y Él quiere que nosotros, como ese hombre corporativo, también lo venzamos al enemigo. Amén. Entonces nuestra misión es una edificación del reino de Dios en medio de un combate. Termino con esto. ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén? Tuvo muchos enemigos, tuvo mucha oposición. ¿Se acuerdan que un hombre ahí le dijo, lo que estás edificando, hasta una zorra lo puede tirar? Y así pasa en nuestra vida cristiana, porque nosotros oramos, nosotros buscamos de Dios, y de repente sale gente a burlarse. Sí, pero eres igual que nosotros, ¿no? O mira cómo te portas. Y a veces eso como que nos desanima y decimos, y sí es cierto, en vez de seguir, mejor ya no, porque hermano, pero nosotros tenemos que saber que va a haber oposición. Pero ¿qué hacía Nehemías con sus ayudantes? Dice que con una mano tenían la cuchara, tenían lo que estaban construyendo, cargaban con una mano, cargaban las cosas para el muro, ya sea la mezcla, ya sea las piedras, ya sea no sé lo que ellos cargaban, y con otra mano la espada. Así debemos de ser nosotros. Dios está edificando, estamos con Él, pero debemos saber que hay una guerra. Pero en la guerra no es, amén, así es Yafecito. Hasta Yafecito dijo. O sea que en esa guerra, hermanos, no es físicamente, sino que por eso dice que nos provee la armadura. Pónganse la armadura y habla de la oración y todo eso, ¿no? Y habla de que curamos la mente, el corazón, todo eso, porque si esos son dañados, el enemigo daña esas partes. Por eso le decía que el día, yo estoy seguro que todos el miércoles, el domingo están ahí, desde que amanece dicen, vamos a ir a la reunión, pero pasa algo y ¿dónde es dañado usted? En su mente, en su corazón, lo desaniman y dice, mejor ya no voy. Y es cuando nosotros tenemos que discernir eso, pues. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son los vecinos, hay una lucha espiritual. Amén. Por eso nosotros tenemos que llegar a este tiempo, pues, amén. Yo sé que Dios nos va llevando poco a poco, pero un día vamos a llegar ahí y ustedes me van a comprender mejor. Van a decir, de verdad que hay algo, una lucha espiritual. Puedo discernir las cosas espirituales, es más, vivo en el espíritu y ando en el espíritu. Y vamos a anhelar más vivir en el espíritu que vivir en la carne, vivir en lo natural. Porque nos conviene a todos vivir en el espíritu. Porque todos somos gente que vive el reino de Dios y nos portamos como los ciudadanos del reino. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, amado Dios, porque Señor, tú eres un Dios bueno. Señor, tú eres el Dios, Padre Santo, que nos ayudas. Eres Dios, el Dios que peleas por tu pueblo, Señor. Nos permitiste esta hora, amado Dios, para, Señor, estar aquí, Señor. Y Padre Santo, Señor, estar en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, porque aquí nos anima, Señor, a seguir adelante. Gracias te damos por todos los que podemos venir. Te damos gracias por Andrea, Señor. Te damos gracias por mi hermana Ana, que también está aquí con nosotros. Gracias por todos los que pudimos venir. Señor, que ayúdanos, Señor, a que Señor, podamos discernir esa lucha espiritual que hay. Porque son los gigantes que no nos dejan entrar a disfrutarte, Señor. Pero tú nos has dado la victoria, tú has estado con nosotros, amado Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús.